Señoras y señores, sean bienvenidos. Son las 12 horas y 30 minutos. Estamos en directo en Onda Cero, Puerto Llano e IMAX Televisión. Y tenemos un poquito de frío, ¿no? Tenemos en estos momentos 17 grados centígrados, la mínima va a ser de 12 grados y es que parece ser que el otoño ya se ha instalado con nosotros. Como cada miércoles, feliz porque tengo tres tertulianos que estos sí que son serios y formales y puntuales, no como algunos otros. Pero en fin, sí, yo hablo así, señor don Emilio Nieto. Yo no me tengo que cortar por nada, no, por una sencilla razón, porque no falto tampoco a nadie. Ya que ha hablado don Emilio Nieto. Don Emilio Nieto, buenos días. Buenos días. Viene usted abrigado con chaqueta y todo. Es verdad, ya, es que no, mi mujer me ha dicho que hace mucho frío, tienes que ponerte la chaqueta. Tío, pero si yo de verdad no soy friolero, porque yo soy de Ávila, sí, en Ávila la temperatura, hace frío. A mí me gusta el frío. Esta temperatura hasta 12 grados, de verdad estupendo. Pues bienvenido. Muchas gracias y bien hallados. Doña Jovita Bosmediano, buenos días. Hola. Un poquito más cerca del micro, por favor. Buenos días, siempre me pasa lo mismo. Sí, bueno, los 100 años primeros son los peores, luego sí. ya todo va sobre juegos. Voy a intentar que no me lo reiteréis todos los días, recordar. Bienvenida, ¿no? Muchas gracias, bien hallados. Gracias. Don Félix Calle, también con chaqueta ya, buenos días. Sí, no soy de Ávila, buenos días, pero bueno, no está mal abrigarse, ¿no? Oye, hace frío hasta en Sevilla, ¿verdad? Hasta en Sevilla. Qué raro. Hace más frío de lo que parece, ¿eh? Sí. Hay mucha más humedad y por lo siguiente, hay mucho más frío de lo que la gente cree. Allí no hace 45 grados de enero a diciembre, ¿eh? ¿Sabe usted que yo he tenido que empaparme un poco de su vida y estoy muy sorprendido gratamente, además? ¿Ah, sí? Sí, claro. Que ha ido al FBI, la CIA. No, seguramente tendrán datos míos, seguro. Tengo mis fuentes y mi información. No lo digo porque el lunes que viene tenemos una cita. Sí, sí. Por eso lo digo. Ah, muy bien. Bueno, pues mientras esperamos al cuarto tertuliano, que siempre llega tarde, no sé, este hombre tiene tantas ocupaciones que, en fin, parece ser que llegará, pero digo parece ser, no se fíen ustedes. Vamos a plantear el primero de los temas, ¿no? Las mujeres tendrían que trabajar en estos momentos 52 días más para ganar lo mismo que un hombre, ¿no? La pobreza laboral se ceba básicamente con las mujeres y ellas todavía cobran un 14% menos que los hombres por realizar el mismo trabajo, independientemente que yo sí quiero decir que los hombres y las mujeres deben ser iguales en todos los aspectos y que debe primar aquel que lo haga mejor, independientemente que sea hombre o mujer. ¿Cómo veis esto, don Emilio Nieto? Me preguntas a mí, oye, ¿algún secreto tienen ustedes que no se puede decir en público? Parece porque ser. Los secretos no. Bueno, no vale. Los secretos a mí son. me parece muy bien que tengan ustedes los secretos que quieran, ¿no? Bueno, mira, en un principio, y yo creo que en esto vamos a estar de acuerdo, a lo mejor estamos de acuerdo en la mesa, a mí no me gustan los inventos terminológicos que son peyorativos para los hombres y para las mujeres. Igual dice, pues ha habido violencia machista, ¿no? Habrá violencia de género, ¿no? Yo creo que en eso estamos de acuerdo, violencia de género. A lo mejor más del hombre que de la mujer, eso habría que discutir. No, a lo mejor no. Bueno, dudarlo muchísimo más del hombre. Visible. Bueno, visible del hombre, vamos, vale. Un montón de mujeres. Pues hoy hablamos muertas. de brecha. A mí la brecha es una hondonada que se produce en los caminos, etcétera, y que son terriblemente casi imposibles. Oye, hablamos de diferencia salarial, ¿no? Que es más bonito hablar de diferencia salarial que hablar de brecha. Es más, no se habla en Europa nada más que de brecha, de diferencia salarial, nunca de brecha. Dicho esto, que me parece que estos términos peyorativos sirven para separar más que para unir, que es lo que hay que hacer, ¿no? Intentar unir a la especie humana, es decir, al hombre y a la mujer, me parece que es lo más lógico, porque así debe ser. Pues hombre, es verdad que existe diferencia de salario entre el hombre y la mujer, pero existe también, hay que decirlo, en Europa, existe en todo el mundo, no solamente en Europa. Y aquí tenemos una brecha o una diferencia salarial, como tú acabas de decir, de un 14,6% aproximadamente. Hay dos países solamente en la Unión que tienen una diferencia, como es Italia, que tiene un 5 y pico %. Hombre, pues a lo mejor nos gustaría estar así. Pero el Reino Unido tiene un
22%, Alemania tiene un 21%, etcétera, etcétera. Hay países, Finlandia, que parece que es el país de no sé qué, tiene un 17 y pico % de diferencia entre hombre y la mujer. Dicho esto, que no porque todos sean o más sean, pues ayudamos a solucionar el problema. Habría que ver, y luego yo le voy a dejar para luego, si os parece, las causas, porque es lo importante, ¿no? Hablar de datos, bueno, pues luego a lo mejor el que nos oye dice, bueno, pues sí, esta es la realidad, pero ¿y cómo se soluciona? ¿Cuáles son las causas por las que se produce todas estas diferencias entre el hombre y la mujer? Pues habla una mujer, don Emilio, doña Jovita Mediano. Gracias. Es que lo de brecha es mucho más sangrante. Claro. O sea que hay una diferencia en la utilización del vocabulario. Intentar suavizar con diferencia, pues no sé, parece que es una cosa de nada, pero no, es una brecha auténtica y hay que destacarlo. Pero no solamente brecha salarial, sino también brecha en los puestos de trabajo, en los ascensos. Claro, venimos de una sociedad patriarcal que yo creo que tenemos asimilado, y aunque hemos avanzado mucho en los últimos años, aquí en España, porque claro, si hablamos de otras partes de otros países, ya eso sí que ya es sangrante, pero bueno, estamos hablando de la situación de la mujer en nuestra sociedad. Venimos de una sociedad patriarcal donde, si vemos no solo la brecha salarial, sino el trayecto o la trayectoria y la influencia de las mujeres en lugares decisivos, yo qué sé, desde la Real Academia Española. No sé, tengo por aquí el dato, me parece que la Real Academia Española ahora mismo hay 46 académicos y solamente 8 son mujeres. Sí, sí. Si miramos los premios Nobel, es verdad que este año hay 2 mujeres que han sido premiadas con nombres del Premio Nobel de Física, del Premio Nobel de Química y del Premio Nobel de la Paz, pero si miramos la cantidad de hombres que han obtenido el Premio Nobel con respecto a las mujeres, si miramos en las empresas, los ejecutivos y las mujeres que hay en puestos importantes en las empresas, vemos que también, aunque hayamos progresado, la diferencia es asombrosa. En el mundo educativo no digamos, porque aunque sí es cierto que en el mundo no universitario hay muchas más mujeres que hombres, lo cierto es que en el mundo universitario hay matriculados y matriculadas, hay muchas más chicas que chicos. Es cierto, sí. Un 55% de mujeres están matriculadas en la universidad, según los datos del año pasado. Pero según van ascendiendo en los grados académicos, vemos cómo el número de mujeres disminuye. Es decir, hay muchos más catedráticos que catedráticas. Y bueno, ya no hablamos de rectores y rectoras, donde el número también... Es decir, que la brecha no es solamente salarial, sino que además es de promoción, porque la mujer continúa habiendo un techo de cristal que impide que progrese. Pero ya si hablamos de la brecha salarial, ya no digamos, es que es dramática y dolorosa. Yo qué sé, por ejemplo, en los hoteles hace poco hubo una sentencia a la que en un hotel en Andalucía, y me parece que otro en Tenerife, obligaron a que pagaran a la mujer el sueldo, porque había una diferencia, sobre todo en los pluses, pero no por la valía de las mujeres, que capacidad sí que tienen, sino porque promocionan, le pagan mucho más a los hombres que a las mujeres, lo cual hay que ir después. No quiero extenderme más, continuaremos con... Hablamos ahora con don Félix Calle. Pues estamos hablando de un tema que no deberíamos estar hablando de él, ¿no? Porque debería haber una igualdad real y efectiva, que es un imperativo democrático, ¿no? Pienso yo. Yo prefiero hablar de brecha, Emilio, porque parece que tiene un énfasis mayor. Y como diferencia, hay mucha diferencia en muchas cosas, ¿no? Pero esto de la brecha a mí me gusta más, sinceramente. Y es un hecho que existe, ¿no? Hay una brecha salarial, que hay una connotación importante, que es luego las pensiones. Esa brecha salarial conlleva luego menor pensión que la de un hombre, ¿eh? Y por supuesto hay una brecha laboral. Hay una brecha laboral porque a la hora de promoción interna, a la hora de formación, pues se cuenta menos con las mujeres. Tanto es así que el 17% de las empresas del IBEX 35 son los únicos que tienen mujeres en el Consejo de Administración. Solamente el 17%. Y el 10% en el resto de las empresas, que muchas son ellas propietarias. Un 10% con cargos de administración. Claro, el problema se agudiza
cuando la mujer llega a la etapa de la maternidad. Bueno, ahí ya apaga y vámonos. Hay una estadística que dice que el 18% de las mujeres que se quedan embarazadas tienen una presión por parte de la empresa, una presión muy, muy, muy intensa para que dejen el puesto de trabajo. Y de los 18 a los 25 años, mujeres que están embarazadas, el 25% las echan de las empresas. Es un dato. Vamos al tema económico. Y son datos del INE, no del Instituto General de Estadística del año 2016, que dice: el salario a tiempo completo en la mujer representa el 87,5% con respecto al hombre. En el parcial, el 93,4%. Y por sectores, esto va peor. Porque, asombraros, en el sector público la brecha es del 13%. En el público, que se supone que no va a haber ninguno. Claro, luego no vamos a pretender que en el privado haya un 19% y que nos tiremos de los pelos. Pero sí que en el público ya se está dando esa diferencia. Pero lo más sangrante, y yo lo quiero dejar puesta ya más, aprovecho precisamente el asunto este, lo más sangrante y donde peor situación está, y no se puede comparar con Europa de ninguna manera, son las científicas y las investigadoras que, según un dato del año 2015 del Servicio de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, esto ya sí que es lamentable. Y que en España sí que somos los últimos de la cola. Ahí sí que no tenemos ninguna comparación con Europa. Mirad, os digo concretamente. ¿Sabéis lo que dice el Consejo de la Unión Europea? Dice, textualmente, invita, hablando de las científicas, sí, invita a los Estados miembros y a las autoridades que financian la investigación a ofrecer incentivos para animar a los centros de investigación, incluidas las universidades, a que revisen o impulsen estrategias de integración de la perspectiva de género y planes para la igualdad de género. Invitan, ¿esto qué? ¿Como que te invita a un café? No, oiga, no inviten, impongan, aunque no sea muy democrático, impongan. Pero claro, en el documento que publica la Secretaría de Estado, fijaos lo que dice. Dice, el objetivo es la mejora de los sistemas de seguimiento, mediciones, indicadores y rendición de cuentas sobre la actuación y el resultado de igualdad de género en centros de investigación y agencias de financiación y otros agentes del sistema español en I+D+I. Es la gran mentira. No hay ni controles de ningún tipo. No hay rendición de cuentas de nada. Y que eso lo diga un documento de un servicio público, cuanto menos, es un insulto a la inteligencia. La verdad es que, ¿por qué sucede esto, don Emilio? Es decir, ¿qué bien, remedios podemos poner? Yo creo que hay que dejarlos encima de la mesa. Nosotros estamos por debajo de la media de Europa y de la zona Eurostat, que está en el 16,8 y 16,2. Estamos por debajo. Por lo tanto, no es tan grave. Es decir, estamos por debajo. Digo, para que los que están escuchándonos, pues, oye, estos son unos monstruos. En España, la brecha salarial, hombre y mujer, es un bestialidad. Hombre, pues el 22% en Alemania. Hablo de científicas. Ya, pero sea más. Ahora vamos a ver, porque decir aquí que las mujeres no sé qué, no sé cuánto, pues eso ya lo sabe todo el mundo. Pero yo creo que hay que poner soluciones encima de la mesa o ver las causas por qué ha ocurrido esto, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando Rousseau escribió El Emilio o de la educación, pues hablaba de la educación del Emilio, no hablaba de la educación de la mujer. ¿Por qué? Porque era el siglo XVIII. Claro, en el siglo XVIII se educaba más bien al hombre que a la mujer. ¿Aquello era malo? Bueno, es que era así. Y por lo tanto, cada uno es de su contexto, del contexto histórico. Dicho esto, vamos a ver qué ocurre. Es verdad que el 6% de los directivos de las empresas son hombres. Son mujeres, solamente. El resto son hombres. ¿Y por qué ocurre esto? Pues muy sencillo. En las universidades españolas, el 60% de los graduados son mujeres, el 60%. ¿Pero en qué? Pues son en Derecho, en Magisterio. No. En minoría. Perdona un momentito, luego te dejo a ti. Hombre, es que minoría en Ingeniería, minoría en Informática, minoría en las ciencias, en esas es minoría. Minoría, pero altamente minoría. Que son las empresas o que son los puestos de responsabilidad que mañana van a tener mayor nivel económico. Esto es un dato.
Esto es un dato fehaciente. Segundo, vamos a ver otro dato que demuestra que la mujer pues tiene que a lo mejor estudiar más ciencias, más matemáticas, más física, más química, pero se van por otras ramas. Oye, si el 60% son graduados en estas ciencias que son tecnológicamente inferiores, diríamos económicamente, ya tenemos el primer punto por qué ocurre. Esa es la primera. Segundo, hombre, la conciliación laboral entre hombre y la mujer en la vida, diríamos, familiar, pues es mayoritaria de la mujer, pero es libre porque hoy la ley permite que sea igual el hombre que la mujer. Sin embargo, opta más la mujer que el hombre. Eso, otro dato. ¿Por qué? Porque sí, porque está de esa manera desarrollado o porque quieren. Que yo no lo digo que esto sea obligatorio, porque no es obligatorio. En Europa, el 68% de las mujeres con hijos pequeños, no trabajan. Mientras que el hombre son el 90 y pico %. Es decir, pues otra vez estamos incidiendo en el mismo tema, en el tema de que la mujer trabaja más en la casa que el hombre. ¿Cuánto? Vamos, cuidadora del hogar. Bueno, pero vuelvo a repetir, claro, hoy puede hacerlo igual ver, el hombre que la mujer. Hoy puede hacerlo igual. La mujer gasta 22 horas al mes en temas, pues eso, del hogar, etcétera, que no están retribuidos. Pues ya va siendo hora de que el hombre... Pero si es que ya puede hacerlo igual, por ley puede hacerlo igual. La ley no resuelve. Por corresponsabilidad. Decías tú en sanidad. Por corresponsabilidad, Emilio, no por ley. Pero es que hay una ley que lo dice, otra cosa es la Hombre, la ley no te dice que tienes que trabajar las mismas, puede ser guapo, mismas feo, horas. Es que eso de que, oye, pues el buenismo, yo el buenismo no creo en él. El 74% trabajan mujeres en sanidad. La igualdad es muy especial. 74% de mujeres trabajan en sanidad. Donde más discriminación, diríamos, por razón económica, es en sanidad. En educación, tú lo has dicho muy bien, en infantil el 97%. 97% son mujeres. En primaria el 70% son mujeres. Hay una igualdad extraordinaria. Y en la universidad el 55%. Pero ¿por qué decimos, si estamos en los grados infantil, primaria y secundaria, donde las mujeres tremendamente mayoritaria? Vamos a escuchar a Jovita. A ver. Mayoritaria, y además hay que decir otra cosa, que yo me gustaría, ya con esto termino. No estamos hablando del sueldo base. El sueldo base es igual para todo el mundo. A ver si estamos ahora diciendo cosas raras. No, el sueldo base es igual para todo el mundo porque está establecido por el gobierno. La discriminación viene después. Si hay discriminación, después me gustaría hablar. Que lo pones en duda, Emilio. Ahora mismo, es que a lo mejor tiene que haberla siempre. Tanto en el hombre como en la mujer. Yo lo de las estadísticas me resulta un poco frío porque no lo sé, para reflexionar por muchas cifras estadísticas que lo verdaderamente sangrante es aquella persona que está desempeñando el mismo trabajo que un hombre con las mismas capacidades. La mujer, por ejemplo, en el campo de educación. Por favor, Emilio. Pues ¿a qué no te gusta que te interrumpa? En el campo de la educación... Perdón, me mandan un WhatsApp y dicen, dígale usted a esa señora, Emilio Nito, que se calle un poquito. Mira, en el campo es una mujer, claro, ¿eh? Claro, hombre. Yo tengo hijos universitarios, tengo 4 hijos y 2 de ellos son profesores en universidades en Madrid, además en el campo de las ciencias, y tienen muchas alumnas. Es decir, que no es porque yo lo haya vivido, pero sí que hablo mucho con mis hijos y sé un poco el mundo universitario. Y en cuanto a que hay más mujeres que se dedican a las letras que a las ciencias, si eso es así, ¿por qué no hay muchas más mujeres en las universidades donde se dan muchas letras? Rectoras. Rectoras y decanas. Claro, rectoras y decanas. ¿Qué problema hay? Y catedráticas. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema existe? Emilio, por favor. Yo antes antes no me deja. No, porque es que yo antes te preguntaba y me decía, no me interrumpas. Ahora te pregunto. Bien. Lo de que la mujer no llega la mujer tiene la mujer tiene muchos problemas, pero no es un problema de la mujer, es un problema de esta sociedad, porque está desperdiciando la capacidad, la inteligencia y la riqueza del 50% de la población, y de alguna manera es una sociedad indigna aquella que margina al 50% de la población, que es la mujer, con respecto al hombre.
la mujer tiene que conciliar, pero es que eso de que el hombre dedica menos horas al hogar, es que ha mezclado tantas cosas que yo soy incapaz de resumir con claridad algo pero yo lo que quería decir, que como estamos hablando de la brecha salarial y de la igualdad, que tenemos una igualdad formal, porque la primera ley sobre igualdad, aunque luego me diga que es que digo que el Partido Socialista lo hizo bien, es que la primera ley de igualdad en este país se hizo con un gobierno socialista, con Zapatero, que fue un avance muy grande para esta sociedad. Pero claro, luego cuando hay que llegar a la igualdad real con medidas que hagan cumplir y desarrollar esa ley. Pero claro, llega lo que llamaron crisis o la estafa esta especulativa, y llegaron los recortes. ¿Y a quién afectó mucho más? A las mujeres que a los hombres, porque desde incluso las cuidadoras familiares que había con la ley de dependencia de Zapatero, que cotizaban a la seguridad social, esto el gobierno de Rajoy lo quitó. Es más, cuando a Rajoy le preguntaron, y que luego Emilio no me diga que no es verdad, cuando a Rajoy le preguntaron que si iba a hacer algo por que no hubiera la diferencia en esa brecha salarial, tengo por aquí la respuesta de Rajoy, del señor Rajoy, el anterior presidente del gobierno. Entre mis competencias no hay ninguna que sea igualar la brecha salarial, a lo cual hasta desde Bruselas le recordaron que era obligación del gobierno hacer que desapareciera la brecha salarial. Entonces yo creo que podemos hacer muchas cosas, pero no solo las mujeres, los gobiernos y toda la sociedad, los hombres también necesitamos hombres un poco más progresistas. Félix Calle. Sí, yo creo que olvidamos un poco. Y una mujer menos de izquierdas que tú. Espera. Claro, Emilio, menos de izquierdas y que, Emilio, que no se vaya por las ramas, menos de izquierdas que tú. Emilio, te van a mandar otro mensaje. Hombre, es que menos progresista. Olvidamos un poco las causas que han llevado a esta situación. Y yo creo que siguen siendo una causa cultural. O sea, todavía seguimos pensando, consciente o inconscientemente, incluso los propios hombres y las propias mujeres, ¿no?, de que el hombre es el que genera los recursos de toda la vida, ¿no?, y que la mujer se tiene que dedicar al tema familiar. Pero verás, Emilio, yo estoy totalmente de acuerdo con Jovita. No, totalmente de acuerdo. El tema de la universidad, no, es que está claro. El tema de la universidad no es que salgas a la calle y que tú trabajas a una empresa que posiblemente diga, como hay más empresas tecnológicas, industriales y no lo estudian, de acuerdo, pero en la universidad. ¿Qué? Pero si el primer reflejo, el primer espejo que tiene que haber para precisamente no exista esa desigualdad. Bien. Pero ¿qué desigualdad hay? Pero sí que tenemos rectores y cargos directivos por elección. No, vamos a ver. ¿Qué me estás contando? Sí, que vale, que muy bien, pero que no se le vota a la mujer. Vamos a ver, hay una solución. Que no se le vota a la mujer. Hay una solución. Hombre, la prueba es los rectores que hay y las decanas que hay. Aquí la decana es de educación. Vaya, hombre, aquí. En Albacete, una mujer. Un segundito, Emilio. Vamos a ver. Tenemos muy bien el ejemplo de Islandia. Islandia obliga a todas las empresas a garantizar la igualdad entre género. Y tienen que expedir cada año un certificado de que hay igualdad en salario, en brecha salarial y laboral. Porque le meten unas sanciones del 15, Emilio. Tremendas. Entonces, a la causa, como solución, hombre, yo creo que la solución es ni más ni menos que llevar a cabo los compromisos que a los que se han comprometido los estados. Es que en el año 95, Emilio, en el año 95, la cuarta conferencia mundial sobre las mujeres en Pekín, del 95, ya señalaba que las prioridades internacionales en materia de igualdad de género se tenían que imponer. No se ha hecho nada, porque no han querido, como casi todas las cosas. Ahora, negar de que hay desigualdad, que hay brecha salarial y la otra, es absurdo negarlo. Entonces, si la hay, y estamos en un sistema democrático que se supone que no debe haber esa diferencia y que la igualdad tiene que ser una realidad y no la hay, pues tenemos un problema. Primero, negarse el problema es imposible. Y segundo, el problema como existe por datos estadísticos, pues dime la solución que hay. Feli, yo no sé en quién y en qué boca y dónde pones tú la palabra esa, porque yo he empezado diciendo que en España hay un 14,6. No, yo tengo de la universidad. Escucha, y ahora te voy a la universidad. 14,7. Dime la situación. Diferencia. Dime la situación de las científicas y investigadores en la universidad. Todos los cargos de la universidad, todos los cargos, desde el rector hasta el último, son democráticos. Que sí, pero democráticos. Pero que es raro que no se pueda dar a la mujer. Escúchame, democrático. Yo no sé lo que entiendes por democrático. Feli, pues no lo entiendo. Mira, lo entiendo. Mira, Emilio, Feli, democrático. Mira si entiendo lo democrático. Mira si entiendo lo democrático.
democrático Entonces que yo viví Pero bueno. hasta con 19 años en la época de Franco. Vale. O sea, que fíjate, si yo Pero, entiendo la Félix, democracia perfectamente. Vale. Entonces, porque he vivido la otra entonces situación. vamos a ver, elegido democráticamente. He vivido la dictadura, Emilio, pero entonces, y con 18, pero ¿por 19 qué- años, que era muy Félix, dura. Pero ¿por qué me muestra las... No, porque yo sé lo que es la democracia. Las churras con la No, harina? porque sé lo que es la democracia. Estamos hablando de que la Sé universidad, lo que es la democracia. todos los cargos son elegidos democráticamente. Si se presentan mujeres y no son votadas, ¿qué quieres? ¿Que las elijamos? Vamos, ¿Quieres que hagamos eso? Y te voy a Un decir, problema cultural por lo en la universidad tanto, también. no se puede Bueno, mentir creo- en esta mesa. No se creo- puede sí, hombre. mentir. No, yo no Todos los miento, cargos de la aquí universidad son democráticos. No, yo no miento. Y yo nunca te digo Pero a ti ¿cómo que se puede mientes. decir Yo te digo que es que hay más incorrecto. rectores que no sé qué? Son elegidos democráticamente y tienen el derecho a la mujer Bueno, igual que pues los existe hombres un problema a cultural presentarse. también. Que se presenta al menos. Nos es un vamos. problema. Existe un problema cultural también dentro de la no, universidad. cultural. Nos vamos. Pero no me digas que es Bueno, mentira, lo porque yo vuelvo a te digo que es repetir. mentira. No, No, es que así no puede ser, porque si partimos Os de cierro los cosas- micros, os cierro los No, hombre, micros. pero es que partimos de Vamos a cosas ver. que no Pero hay brecha salarial. yo no te digo, y vamos ya a ver. está. Nadie te ha dicho que no hay Eso, pues brecha ya está. salarial, lo has dicho tú. Vamos a Lo ver, has dicho tú. que nos Ahora bien, tenemos que ir. tendrá que haberla siempre. Eso es otro tema. Vamos a ver, ¿Ves? por aclarar, el tema, Eso ya es ven otro ustedes, tema. es un tema muy encendido, es un tema... Claro, pero- también yo digo claramente, y que quede ante los televidentes y los oyentes, que aquí no miente nadie. Don Emilio, Hombre, por favor. Aquí no miente Yo nadie. nunca te digo que miente, Nos que eres vamos Julián. a Poner publicar... en duda que los Eso me lo cargos cuentas ahora, directivos que nos vamos. son Que nos elegidos vamos, volvemos a las 1:10, hasta luego. Muy grave, ¿eh? Segmentos TV ya es una realidad y parte de una base muy simple: hacer posible una idea desde su concepto hasta el acabado final sin pasar por intermediarios. Con equipos técnicos de última generación. Salas de reuniones, camerinos, centros de postproducción, salas de realización, construcción de decorados, servicio de catering y un impresionante plató de más de 1.400 metros cuadrados. En Segmentos TV, hacer realidad una idea es además de posible, fácil y cómodo. Y al estar situados en Puerto Llano, a 1 hora en AVE desde Madrid, podemos ofrecer los precios más competitivos del mercado, optimizando así los costes de producción y garantizando la máxima calidad en el acabado final de sus producciones. Nadie más puede ofrecer unas mejores condiciones para llevar a cabo cualquier tipo de producción, desde ficción para televisión hasta programas de entretenimiento o producción de proyectos cinematográficos. Nunca hacer realidad una idea había sido tan fácil y asequible como ahora, desde nuestro centro de producción.
Segmentos TV. La productora. Pues aquí seguimos, señoras y señores, son las 13 horas y 11 minutos en esta mañana fría, fresquita, pero que está caliente, ¿no? Porque don Emilio la lía y la lía. Bueno, digo que yo intento que esta mesa sea una mesa plural, don Emilio. No me diga usted que está 3 contra 1, que no me lo creo. Me lo dicen todos, Julián. Bueno, pues tendrán otra visión distinta a la mía, que soy quien elige a los tertulianos, pero yo intento que sea plural. Evidentemente, aquí nos gustaría tener 8 o 10 tertulianos, pero solo podemos estar 4 y un servidor, más Maribel, que está en el control de sonido. Pero intentamos que sea plural, por lo cual a mí no me gusta que diga usted eso. Pero sí me gusta que hablemos, así que vamos a hablar de el botellón. Vamos a hablar de botellón. ¿Saben ustedes que las ciudades españolas y los pueblos tienen un problema con el botellón o no? ¿No? Porque hay gente que lo ve como muy positivo. Yo quiero preguntaros si realmente se debe permitir el botellón, si debe estar regulado, si no debe estar regulado, si nuestros jóvenes no tienen otra opción que utilizar el botellón para divertirse. En fin, don Félix Calle. Bueno, pues vamos a intentar no chillar mucho, porque parece ser que los oyentes no se aclaran. Con este gallito que hemos liado aquí, parece ser que no. Sí, parece ser que no. Es que en realidad el sonido en la radio, sobre todo en la radio, pues cuando habláis 3 o 4 y además de forma acalorada, pues el televidente y el oyente dice, pero bueno, si no me estoy enterando de nada. Se nos va la adrenalina por los cerros de Úbeda. Bueno, yo creo que primero tenemos que decir que la Constitución lo que prevé es el derecho al descanso y no al ocio, no al divertimento. Sí, sí. Que uno piensa, no, es que yo tengo derecho, bueno, usted tiene derecho, el botellón lo que usted quiera. Pero la Constitución lo que dice es que tenemos derecho al descanso, los ciudadanos, pero no al divertimento. Entonces, claro, yo creo que lo que podría ser ocio realmente se ha convertido también en un problema. Y el problema es que se bebe cada vez más, porque se gasta menos dinero porque es más barato, y que sí que aumenta el consumo de alcohol entre adolescentes. Eso es un hecho. Pero también está muy claro de que eso está sucediendo. O sea, no vamos a hacer lo que el avestruz, que metemos la cabeza debajo de la. Eso existe, y como existe hay que buscar una solución. La solución, pues hay muchas, según qué sitio. Las comunidades autónomas han fijado una legislación correspondiente, que si el botellódromo, que si no sé cuánto. Bien, prohibir el qué. ¿Tú vas a prohibir que pasado mañana yo me junte con otros 4 o 5 ahí enfrente? Y el otro 4 o 5, no sé. Claro, no puedes. Eso no se puede. Vale. Tampoco prohibir por prohibir. Vamos a ver. Entonces, yo creo que la solución es fijar algún sitio en el que sea con un control muy exhaustivo, policial y de todo tipo, que es lo que está sucediendo en muchos países de Europa, porque esto va trascendiendo a muchos países, no solamente en España, y algunos han buscado una solución. Sí, sí. Algunos de ellos con unas sanciones muy, muy fuertes, porque hay un control fuerte en cuanto a sanidad, limpieza, y ese control posiblemente los adolescentes estarían mucho más controlados, las tiendas que le venden productos, bebidas alcohólicas van a estar muy sancionadas, y buscar algún sitio que haya un equilibrio entre lo que es el ocio y entre lo que es el descanso de la gente. Y yo creo que la única forma es alejarlos de la ciudad, ¿no? Que es la única forma de que no tengan ruido. Y yo, por supuesto, sí tendría un control muy exhaustivo, sea de la que sea, de la policía, de sanidad. Jovita, voz mediano. El botellón, o en algunos casos el macrobotellón, porque sí. Hay veces que ahora con las redes sociales es tan fácil que asistan miles de jóvenes de todas partes. Yo creo que es un problema bastante complejo. En un principio lo de la prohibición, yo creo que está prohibido consumir alcohol en la vía pública, ¿no? Pero bueno, no voy a eso. Voy que el botellón es un problema muy complejo, porque aquí tenemos que tener en cuenta la utilización de los espacios públicos, que se hace una utilización de los espacios públicos, con el derecho de los vecinos al descanso y al reposo, sin que nadie los moleste y sin que luego en esos espacios públicos haya la suciedad que genera el botellón. Eso es un problema. Por otro lado, el problema del consumo del alcohol, que ese no lo podríamos evitar aunque se habiliten espacios fuera del entorno urbano. Fuera del entorno urbano en muchas ciudades eso evita las molestias a los vecinos, no molesta el descanso,
pero no evitamos el consumo del alcohol y de otros estupefacientes, que es lo verdaderamente peligroso en los jóvenes, que cada vez parece ser, según las estadísticas, aunque no sé las cifras, que se consume alcohol mucho más pronto, que los jóvenes les gusta reunirse. Pero ¿por qué se da el fenómeno del botellón? Primero, recordemos que los jóvenes que tenemos son nuestros jóvenes, no son jóvenes de otro país ni extraterrestres, son nuestros hijos, son nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, son nuestros, los jóvenes que hemos formado en nuestra sociedad. Y recordemos que en nuestra sociedad tenemos la costumbre de celebrar todo comiendo y bebiendo, y que nuestros jóvenes los están viendo desde pequeño, y que promocionamos la sociedad de consumo desde a nuestros jóvenes, y querría decir mucho más cosas de no criminalizar tampoco a los jóvenes, es decir, los derechos de los vecinos, y también, pero bueno, en la segunda intervención. Don Mario Herrera, bienvenido, buenos días. Hola, ya casi muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, porque se ha acostumbrado usted a venir tarde, ya no sé yo que... Sí, le vas a echar la bronca. Hoy venía de fuera de la provincia y al final es verdad que, como me gusta, me siento cómodo en esta casa, y con lo cual, pues bueno, al final hago todo lo posible por venir. Muchas gracias. Bueno, yo creo que, y por continuar un poco con el argumento que estaba dando ahora mismo Félix Calle, ¿no? Yo creo que precisamente ignorar el problema sería meter la cabeza como un avestruz. Creo que es un problema existente, creo que es algo que existe, y que no quererlo, ya no digo, por lo menos ver, sería de ilusos, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que efectivamente creo que hay que compaginar el descanso de las ciudades con el ocio que puedan tener los jóvenes, pero sin embargo lo que sí creo que es preocupante no es tanto el botellón, sino que ese sea el único método de divertimento de los jóvenes actualmente. Yo creo que el problema es que las alternativas de ocio cada día son menores. ¿Un joven como tú, con 26 años, va al botellón o no? Bueno, yo en mi caso particular, yo hace ya muchos años que no voy, pero es cierto que yo he asistido, ¿no? Y creo realmente que efectivamente se dan problemáticas como, por ejemplo, decía además ahora mismo Jovita, el tema de los menores. Yo creo que efectivamente había que controlar mucho más la iniciación a ese consumo de alcohol, porque está claro que desde luego prácticamente criaturas con 12 o 13 años que actualmente ya asisten a los botellones, creo que es algo que ayuda poco a nuestra sociedad, creo que les inculca un modo de ocio que no debería ser el acorde con su edad. Y bueno, más allá de eso, pues efectivamente yo creo que habrá que regular de alguna manera, ¿no? Que efectivamente ese botellón no afecte a la convivencia en las ciudades, y sobre todo que se regule que quien pasa a ese tipo de ambientes sean personas que siempre son mayores de edad, y recordemos siempre hablando en todo caso de consumo de alcohol, que efectivamente el problema ya no solamente el consumo de alcohol, sino el otro tipo de consumo que viene asociado a esos botellones, con lo cual yo creo que es una cuestión puramente de cómo se entiende el ocio, y creo que el problema es que faltan alternativas de ocio, y al final aboca a que los jóvenes la única alternativa que vean sea precisamente esa, el hacer botellón los jueves. Don Emilio Nieto, ¿qué dice usted? Como en otras muchas cosas somos diferentes a Europa. En Europa, fijaos que está permitido beber alcohol en la calle. En la mayoría de las naciones europeas se puede beber alcohol en la calle. Pero aquí hemos inventado el botellón. Nosotros somos diferentes a Europa, aunque seamos europeos. España es diferente. En España se ha inventado el botellón. El clima invita mucho a estar No en la existe calle. el botellón. Grecia, Italia tiene casi el mismo clima que nosotros y no tiene botellón. Rumanía ya tiene más frío, pero bueno, no solamente existe botellón. Es verdad que lo estamos expandiendo por varias partes de Europa. No penetra del todo, pero es verdad que lo hacemos. El botellón, a mi entender, está prohibido en España. En España hay una prohibición de beber en la calle alcohol. Es decir, somos diferentes a Europa, por eso lo digo. Y sin embargo, porque está prohibido beber alcohol, pues a lo mejor ha nacido el botellón, no lo sé. Habría que ver por qué ha nacido el botellón. Esa podría ser una causa, porque en las demás naciones no lo hay. Yo creo que el botellón tiene muchos problemas, ¿no? Primero, que atenta contra el descanso de las familias, que tenemos el derecho a hacerlo, ¿no? El segundo, que yo creo que se bebe alcohol, que está prohibido beberlo.
y que como no está organizado, estructurado ni nada, ni legalizado, pues bebe alcohol el mayor, el pequeño, el mediano, el que quiere, porque aquello pues está libre, ¿no? El tercero es que los residuos que dejan los jóvenes pues es algo muy, muy, muy perjudicial contra la salud y contra toda la sociedad. Yo no puedo entender que un señor se beba una botella y la tira al suelo. No sé si eso lo hace en su casa, pero sin embargo sí. Y todos esos desperdicios que proporciona el botellón, pues tenemos que pagarlos el resto de los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que ahí tiene bastantes problemas. Primero, ya digo eso. Segundo, yo creo que no incita para nada a la educación de los jóvenes. Es decir, yo creo que los jóvenes deben ser modelos de educación siempre. La ciudad educadora no creo que vaya en relación con el botellón para nada, absolutamente para nada. ¿Que hay que buscar alternativas? Pues en esto yo me dirijo a Jovita, ¿ves? Antes había diferencia. Estáis de acuerdo los cuatro, hombres y mujeres. Muchas más en contra del hombre que la mujer, claro que sí. ¿Por qué? Porque era la historia. En este caso, esto es ¿estáis los cuatro de acuerdo? Y ni tú ni yo hemos tenido botellón nunca, y Félix creo que tampoco, ¿no? Y, oye, nos hemos realizado como personas y no hemos tenido necesidad de beber en la calle, etcétera, etcétera. Yo, la Flave, que es una asociación en Ciudad Real, como bien sabéis, de vecinos, pues está a favor de prohibir el botellón con alternativas, evidentemente, con alternativas. Pero alternativas, yo siempre voy con alternativas educadoras, alternativas que vaya a que se eduque la ciudad, a que se eduque el ciudadano, no en favor de que se beba más, de consuma más. Bueno, es evidente que esto depende de los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen la potestad de regular esta situación del botellón. Sí, por eso yo creo que es uno de los tres pilares del problema. El primero es el cultural. Como dice Jovita, claro, es que en España somos así. O sea, estructuralmente somos así. Lo aceleramos todo con un vino, con una cerveza, eso es así. Y los chicos desde pequeños lo ven, ¿no? Luego otro tema es lo que tú hablabas de cumplir con la legislación, ni más ni menos. Pero claro, cumplir con la legislación significa que posiblemente el problema no lo vayamos tampoco a resolver, porque la gente seguirá viviendo. Entonces, bueno, pues fijar lo que he dicho antes, alternativa es fijar algún espacio, donde sea, no sé cuál será, y sobre todo un control. Primero, control de bebida, de otro estupefaciente y demás, control de adolescentes y control de la suciedad que dice Emilio, porque eso evidentemente genera un coste, ¿no? Y cualquiera puede decir, ¿por qué tengo que pagar yo el coste de la limpieza? No sé qué. Bueno, pues como cualquier otra manifestación, ¿no? Pero en cierto modo puede llevar razón. Es un coste para la ciudad, ¿no? Pues ese control, que es lo que yo decía antes, que en otros países de Europa, el que tire una botella al suelo se le va a caer el pelo. Y se le cae. Pues bueno, pues habrá que controlar, que cuando si no lo controlamos nosotros mismos, alguien tiene que controlarlo. Pero indudablemente terminar con el problema diciendo, no, es que se va a prohibir y el botellón no va a existir. Eso creo que nunca, aunque haya legislación, hay una legislación en la que diga que no se puede beber en la calle, el botellón yo creo que, tal y como está el asunto, no se va a poder evitar nunca, pero hay que buscar soluciones para que no moleste, y lo que decía antes, un equilibrio entre el descanso del ciudadano y el ocio del que quiera hacer botellón. Jovita. Tenemos que reconocer que existe un problema, que existe un conflicto entre el divertimento de los jóvenes y el descanso de los vecinos, que la generación de suciedad, pero que reconocer para solucionar un conflicto hay que reconocer el problema y saber por qué se origina, porque sí es cierto que los jóvenes se reúnen para divertirse, pero también en la edad de la adolescencia tenemos que ser conscientes de lo importante que es la pertenencia a un grupo, el pertenecer a un tipo de comunidad, el que el resto del mundo es exterior a esa comunidad. Y muchas veces, pues la excusa que ponen para reunirse con los amigos y poder charlar y poder divertirse y tener el sentimiento de pertenencia a ese grupo, pues es beber, porque también es lo que han visto desde pequeños, ¿no? Y es lo que promocionamos, el consumo. Pero luego tiene unas secuelas muy graves, que es el consumo del alcohol. Prohibirlo, yo creo que podría tener un efecto rebote, porque se ha intentado prohibir y yo creo que las estrategias han fallado. Llevarlo a lugares donde no molesten, creo que, como he dicho antes, no evita las secuelas del alcohol y los daños que producen los jóvenes del alcohol y de otras. Y luego, pues puede, incluso si van lejos, hasta utilizar el coche y han bebido.
¿Cómo? Esto es muy difícil, porque si fuera fácil ya se habría solucionado. Yo creo que tiene que ser una estrategia en que entre los mismos jóvenes no se puede echar fuera a los jóvenes para acordar la forma de solucionar. Tienen que ser conscientes del problema que generan, del problema que viven, y nosotros tenemos que ser conscientes de que tienen que ser rebeldes y tienen que gustar con las familias, con las Habría que sacar el botellón, con los Jovita, para aterrizar un poquito más y dar soluciones a los ciudadanos que nos escuchan. Habría que buscar sitios concretos donde se celebre el botellón, ¿o no? Bueno, creo que sitios concretos ya hay, pero con eso no solucionamos, no eliminamos el problema del consumo del alcohol. Luego, eliminar el botellón, Mario. No, yo creo que tampoco pasa, y además creo que no es una solución fácil, no es una solución que tenga una única salida. No creo que se trate de prohibir o no, creo que hay que buscar la multiplicidad que se puede encontrar para intentar solventar este problema, que no tiene que pasar desde luego por la prohibición, no creo que sea esa la cuestión, pero sin embargo sí que creo que hay datos muy esclarecedores, ¿no? Cuando hablamos aquí de cosas como el botellón. Perdón, creo que es importante los datos. Creo que muchas veces dicen varias cosas, ¿no? Los datos dicen que España está entre los 10 países en las que más muertes se producen por accidentes de tráfico con consumo de estupefacientes o de alcohol. También escuchaba hace un momento como Emilio Nieto decía que países como Grecia o Italia tienen el mismo clima y bueno, que no somos como Europa. Sin embargo, si nos vamos a las cifras de consumo, dice que España está en el puesto 28 de mayores consumidores de alcohol, que Grecia se encuentra en el puesto 38, es decir, 10 puestos por debajo, y que Italia nos vamos hasta el puesto 87 de consumo de alcohol. Es decir, y además, esos consumos, si aún así los desgranamos un poco más, nos encontramos con que duplicamos el consumo de alcohol a Grecia en bebidas y casi lo triplicamos en bebidas destiladas. Y además con Italia es que cuatriplicamos el consumo de bebidas destiladas. Eso significa que tenemos a los jóvenes con 15 años bebiendo whisky, bebiendo al final ya no solo alcohol, sino además alcohol destilado, que al final le va a provocar unos daños enormes a lo largo del desarrollo, ¿no? Yo creo que desde luego habría que pasar por esos controles eficientes que impidan que menores asistan a esos lugares, y creo que pasa por dar otras alternativas de ocio. Creo que si la gente tuviera otros espacios alternativos a los que acudir, no se vería casi forzada a asistir al botellón, y de hecho es raro el grupo de amigos de 16, 17, 18 años que no asisten al botellón, porque efectivamente lo que decía Jovita, prácticamente crea una exclusión porque lo deja fuera del ocio que hacen los jóvenes, con lo cual yo creo que la alternativa pasa primeramente por ofrecer alternativas de ocio que no consista en el consumo descontrolado y fuera de todo control del alcohol. Yo creo que hay que dar alternativas saludables a los jóvenes. Vamos a escuchar a Emilio Nieto. Muchas cosas, yo creo que se han dicho encima de la mesa, ¿no? Menos mal que Mario me da la razón. En Grecia consume menos alcohol que nosotros. Claro, no hay ¿te das cuenta cómo estáis de acuerdo en cosas también? Consume menos, no tiene botellón tampoco, menos mal, pues coincidimos en algo. Ahora bien, claro, prohibir el botellón está prohibido. No hay que prohibirle, está prohibido por ley. Los ayuntamientos, además, por normativa también lo tienen prohibido, pero se celebra, claro. ¿Qué hay que hacer? ¿Empezar a multar? Eso es un tema que habría que discutirlo, ¿no? Pero está prohibido por ley el botellón. Ahora bien, algunos datos, porque las administraciones unas veces apoyan el botellón, otras veces es la ambivalencia. Ciudad Real, por ejemplo, pues el día de la Pandorga, botellón libre. Es decir, borrachera pública en la calle. Claro, entonces si apoya un día el botellón y al día siguiente lo prohíbes, pues nadie te va a hacer caso, ¿no? Tiene que haber una línea de continuidad en lo que uno quiere hacer. Por otro lado, y yo creo que si Mario es profesor de asociados, sabe lo que voy a decir. Los viernes prácticamente en la universidad no hay clase. ¿Por qué? Porque el jueves es botellón toda la noche y el viernes pues hay muy poquitas clases, por lo menos un 30% o un 40% menos. Esto perturba también la docencia, etcétera, el normal funcionamiento. Sacar el botellón fuera de la ciudad, obligatoriamente. Esto es obligatorio.
Nunca podrá estar compaginado el sueño, el descanso, con el ocio, dando voces, etcétera. Una ciudad limpia, educadora, no creo que compagine con las botellas tiradas, todo hecho como lo dejan. Yo creo que esas cosas los jóvenes tendrán que tener conciencia de que pueden beber o no pueden beber, está prohibido beber en la calle, pero podrán beber o no podrán beber, podrán aplicarse las normas o no podrán aplicarse. En este país no se aplican nunca las normas, muy pocas veces, pero lo que no pueden hacer es ensuciar como lo hacen la ciudad, y que pequeños, en este caso, de acuerdo con Mario, muchos pequeños acudan allí indiscriminadamente y aprendan a beber desde los 12, 13 años. Mario. Sí, no, simplemente un apunte, ¿no? Yo creo que también hay una parte que nos hemos pasado muy de largo, ¿no? Y es la parte que tienen las administraciones públicas y en este caso la política relacionada con esto, ¿no? Y estaba ahora mismo leyendo en el móvil precisamente unas declaraciones del que había sido presidente del gobierno, de Aznar, en que recibió una distinción a los productores de vino, creo que todo el mundo se acuerda, y que decía sobre las campañas de la DGT: dejadme que beba tranquilamente. O sea, yo creo que cuando en este caso la máxima institución del Estado, como era el expresidente del gobierno, sale diciendo ¿por qué la DGT va a venir a mí a controlarme cuánto yo bebo y luego cojo el coche? Creo que tenemos un problema cívico y tenemos un problema de educación, de empezar a pensar que el problema de los jóvenes probablemente venga asociado porque desde anteriormente no se ha corregido ese problema. 10 segundos. Formar, sensibilizar, educar, formar e informar, familias, jóvenes, medios de comunicación, la sociedad en general, todos tenemos que contribuir porque es un problema que nos atañe. ¿Sí o no? O sea, una pregunta muy rapidita. ¿Sí o no? ¿Hay que mojarse? ¿Sí o no? ¿Sí o no al botellón? No, vamos, yo no prohibiría nada. Yo lo que haría será generar cambios de conducta. Y, no, pero sí o no a permitir el botellón. Simplemente, así de sencillo. Sí, pero con muchos matices. ¿Sí o no? Está prohibido, la prohibición genera rebote y bueno, hay que buscar otros medios, otras soluciones. Mario, ¿sí o no? No prohibiría el botellón, pero lo regularía de una manera distinta. Emilio. No al botellón en la ciudad. Pues ya ven ustedes, nos hemos puesto de acuerdo por una vez, con matices, pero nos ponemos de acuerdo. Volvemos en tan solo 5 minutos con otro tema. Gracias y hasta luego. Segmentos TV ya es una realidad y parte de una base muy simple: hacer posible una idea desde su concepto hasta el acabado final sin pasar por intermediarios. Con equipos técnicos de última generación. Salas de reuniones, camerinos, centros de postproducción, salas de realización, construcción de decorados, servicio de catering y un impresionante plató de más de 1.400 metros cuadrados. En Segmentos TV, hacer realidad una idea es además de posible, fácil y cómodo. Y al estar situados en Puertollano, a 1 hora en AVE desde Madrid,
podemos ofrecer los precios más competitivos del mercado, optimizando así los costes de producción y garantizando la máxima calidad en el acabado final de sus producciones. Nadie más puede ofrecer unas mejores condiciones para llevar a cabo cualquier tipo de producción, desde ficción para televisión hasta programas de entretenimiento o producción de proyectos cinematográficos. Nunca hacer realidad una idea había sido tan fácil y asequible como ahora, desde nuestro centro de producción. Segmentos TV, la productora. Don Emilio, que estamos en directo ya de nuevo, que usted se exaspera, se embala. Y le sale por oportunidad, sí, no lo sabemos. Bueno, que aquí seguimos, ya ven ustedes que seguimos con la tertulia, más interesante incluso cuando estamos en la publicidad, mucho más. que es mucho más. Bueno, he de decir que tampoco voy a abrir las cámaras un día sin que lo sepáis, Debería, por favor, que nos vean, Ningún realmente por televisión y por radio nos escuchen y vean qué es lo que aquí ocurre, ¿no? Vamos con el tercer tema, si os parece, ¿no? Porque saben ustedes que la política está muy devaluada, ¿no? A lo mejor con razón, ¿no? Porque hay casos y casos que hacen que desconfiemos de los políticos. Por eso quiero preguntaros si queremos políticos profesionales que vivan y se dediquen solo y exclusivamente a la política al frente de nuestros gobiernos, o profesionales que se dedican a la política circunstancialmente. ¿Qué es lo que queremos, don Emilio Nieto? Está clarísimo. Políticos nunca profesionales. Políticos que primero hayan gestionado bien su empresa, su trabajo, que sean profesionales. Profesionales dedicados a la política. Eso es lo que, para mí. Es más, debería estar regulado el tiempo que un político se dedica a desempeñar un cargo público. Debería estar totalmente regulado. Nosotros, en nuestro partido, Unidad Castellana, son 2 legislaturas, punto. Le voy a cobrar a usted eso, la publicidad que ha hecho de Unidad Castellana. A partir de ahí, claro, me lo vas a cobrar porque es que los demás lo hacen. Por lo tanto, 2 legislaturas. 2 legislaturas yo creo que es suficiente. Y nunca, de verdad, hacer de la política una profesión, porque eso nos trae pues unos malos recuerdos y unas malas, yo creo, iniciativas para el pueblo español, es lo que creo. Don Mario Herrera. Bueno, yo creo en gente haciendo política para la gente. Eso supone alejar lo que se habla los profesionales de la política y ser profesionales en nuestro trabajo, sea el que sea. No hace falta ser profesor de universidad o no hace falta ser un gran empresario para poder hacer política en este país. Creo que la política tendría que ser casi un deber de la ciudadanía, implicarse en las cuestiones públicas que nos afectan a todos, pero creo que nadie puede basar su vida en hacer política, porque creo que además eso es perjudicial tanto para el sistema democrático como precisamente a la hora de tomar decisiones, puesto que creo que alguien se puede encontrar mucho más atado. Yo creo que primero hay que ser una persona honrada, creo que hay que vivir lo que se vive en el día a día, las realidades de la calle, y después durante un tiempo muy limitado poner esa vocación de servicio público, esa ayuda a los demás. Creo que hay que ponerla al servicio de la gente que se pone haciendo política y resolviendo los problemas de la gente, con lo cual yo lo resumiré diciendo que yo creo en gente haciendo política para la gente. Jovita, voz mediano. Pues yo creo que políticos y políticas somos todos, aunque muchas veces digamos que no, pero el político y la política es aquella persona que pertenece a un grupo, que tiene una ideología y que quiere conquistar el poder para tomar medidas para transformar la sociedad en servicio siempre del bien común. Ser política o político y hacer buena política que beneficie a la sociedad, no que beneficie a un grupo, se necesita ser un buen profesional de la política, es decir, tener dotes, tener capacidad, tener vocación, tener ganas de trabajar por el bien común y tener afán de servicio público.
Pero claro, no dedicarse a la política de forma vitalicia, que eso es diferente. Yo creo que una política o un político que quiera trabajar por el bien común, aunque hoy día está tan denostada la política por otros intereses, porque eso lo podemos tratar después. ¿Por qué está tan denostada la política? Porque es cierto que hay corrupción y posiblemente piensen que una persona que está mucho tiempo en la política se cree por encima de los demás y llega a creerse intocable. Pero la corrupción no está solamente en la política, aunque hablemos solamente de la corrupción política. No, evidentemente la corrupción que no. está en todos los campos. Evidentemente. Entonces yo creo que un político y una política tiene que ser, parto de la base de que tiene que ser ejercer la política con profesionalidad. Porque todos queremos buenos... Pero, Jovita, no me has contestado. Sí. No, ¿Profesionales políticos o profesionales que se dedican a la política? Puede haber profesionales que se dedican a la política en un momento determinado y que les une, los dirige hacia la política el hecho de mirar por el bien común y que a lo mejor tienen unas profesiones de prestigio muy bien pagadas. Un médico que en un momento determinado dice voy a dedicar 4 años de mi vida a la política. Ese es el profesional. A mí me parece estupendo. Y hay otro tipo de personas que es el político de carrera que solo vive de la política. Para eso yo creo que está, para aquellos políticos posiblemente sea bueno que haya limitación de mandato, pero es que la política es tan compleja y se puede trabajar tanto en política, en los grupos políticos, que habría que dedicar mucho más tiempo a explicar, porque hay gente que no va en las listas, que no está ejerciendo el poder de gobernar, pero que está trabajando dentro, siempre mirando el bien de la sociedad. Don Félix Calle. Claro, estoy de acuerdo con Jovita en que hay que limitar el cargo, pero lo miro desde el punto de vista del político del de arriba, ¿no? No el de la base, que está toda la vida trabajando ahí duro que te pego, y yo no puedo considerar como un político profesional, las cosas como son, porque tampoco ejerce ningún poder ni ningún tipo de decisiones. Decía Max Weber, que es un economista, un jurista y un filósofo importante, que decía que hay 2 formas de ejercer la política. Uno es vivir de la política, y otro es, pues, se vive de la política, ¿no? A los políticos no les gusta que se les llame que son políticos profesionales, pero un profesional político creo que es totalmente imprescindible, porque os imagináis, por lo que me afecta a mí la profesión, un ministro de Economía que no sea un profesional. Un médico no sería buen ministro de Economía, evidentemente, claro. Pero sí puede... Hombre, se puede rodear de gente, puede delegar, pero sí. Hay ciertos ministerios en este caso que las decisiones son muy suyas, muy propias y que sí que tiene ahí un poder de decisión, ¿no? Yo no veo que sea un ministro de Economía alguien que no venga de la profesión, ¿no? Bueno, yo he hablado de eso con algún político, Félix, y me dicen, no, es que nosotros no tenemos por qué saber economía en el caso de Hacienda o de Economía. Nosotros somos políticos y hacemos política. Sí, ya, de acuerdo, pero si tú delegas eso, algo tienes que saber. Yo creo que hay ministerios en la que obligatoriamente el profesional tiene que ser político, ¿vale? Y luego, para evitar ser político profesional, que la gente además no se mosquee, lo que dice Jovita, limitar el cargo. Pero yo creo que tiene que ser las dos cosas. Porque para unas cosas tiene que ser el político profesional, pero desde luego hay ministerios, hay cargos que indudablemente y si vienen de la vida civil, si vienen con la experiencia suficiente, mucho mejor. Don Emilio. El político dice que nace, no se hace. Sí. Dicen, ¿no? Sí. Platón decía que todos los seres humanos somos políticos por naturaleza, pero no estamos hablando de eso, creo yo, ¿no? Tú no planteabas esa pregunta. Yo creo que decías si el profesional pasa a la política o se hace profesional dentro de la política. Sí, yo creo que la pregunta era esa. Eso sí. Y naturalmente yo te he contestado diciendo que yo quiero un profesional de la materia, de la física, de la matemática, del pueblo, del trabajador, que se haga política durante 2 legislaturas, no más. No puedo entender que en el Congreso de los Diputados haya señores que llevan 30 años. A eso creo que te refieres, ¿no? Sin a duda. Eso. Es decir, a estos políticos que viven de la política, que cobran de la política y que no hay quien le mueva del sillón de la política. Más que la política. La otra política que hacemos todos los días, creo que los ciudadanos lo hacen como entiendan y como quieren o como puedan, ¿no? Pero esa no es la pregunta. La política es realmente, si nosotros queremos profesionales de la política o esos que realmente acceden a la política después han de haber desempeñado un puesto de responsabilidad o no. En Unidad Castellana abogáis
abogáis por Nosotros eso, abogamos porque vengan profesionales del mundo del trabajo a la política durante 8 años. 2 legislaturas. Y a las 2 legislaturas tienen que dejar el puesto que tienen y pueden tener otro, evidentemente. ¿Y en Podemos por qué abogáis? Bueno, nosotros siempre hemos abogado por la limitación de mandato. Nosotros tenemos claro que nadie se puede perpetuar en ningún tipo de cargo, porque eso al final es perjudicial, como decía antes, para la democracia. O sea, simplemente el perpetuar un cargo, perpetuar el poder en manos de quien lo ejerce, creo que siempre es perjudicial para la democracia. Yo creo que eso, el que sea rotatorio, y tenemos países muy cercanos donde además eso ocurre, donde hay una limitación de mandato, creo que es necesario y creo que es bueno para que al final haya una regeneración de las instituciones, ¿no? Y que no nos encontremos que tenemos partidos que han gobernado 30 años en este país y que, como siempre han gobernado los mismos, aunque metieran la mano en el dinero público, terminaba que nadie lo sabía, porque terminaban siendo los mismos legislatura tras legislatura, y además, claro, haciendo las leyes que permitían que cuando pasaban X años eso quedaba prescrito, con lo cual los mismos que metían la mano en la caja eran los que se inhibían de poder ser juzgados una vez que salían de la política. Yo creo que con la limitación de salarios evitaríamos el saqueo a las arcas públicas que ha tenido este país por parte de algunos partidos políticos y por parte de algunos políticos de manera concreta que sí han sido políticos profesionales, y por lo tanto yo creo que es imprescindible para esta sociedad y para la regeneración democrática que empecemos a ver un cambio. Hombre, siempre yo creo que es positivo la limitación de mandato para aquellos cargos electos pagados con recursos públicos, ¿eh? No olvidemos, porque no podemos olvidar, aquí cuando hablamos de políticos parece que solo estamos hablando del presidente del gobierno, que precisamente no elegimos presidente del gobierno, el presidente del gobierno lo elige el Congreso y que el mismo Congreso lo puede quitar, los mismos diputados. Por lo tanto, no es como los sistemas donde son presidencialistas y elige directamente al presidente, pero olvidamos aquellos cientos y miles de alcaldes y concejales que están en los pueblos trabajando de forma gratuita, altruista y abnegada, y que gracias a eso funcionan los pueblos, que no cobran, que tienen su trabajo, su profesión, que van al campo, que son maestros, que son personas de y luego se dedican a la cosa pública, ¿verdad? A gestionar la vida pública, que es el fin que debe buscar todo político, porque, como ha dicho Félix antes, que el político debe entender de aquello al que se le encomienda. Eso no es malo, es bueno. Pero no siempre porque un político que tenga un cargo importante, porque el político tiene qué fin quiere conseguir, qué metas quiere lograr, y tiene que rodearse de técnicos que sean especialistas en esa materia, que son los que sean capaces de llevar aquello a cabo, pero las directrices las tiene que dar el político, ¿eh? Porque son directrices políticas. Claro, porque tienen una ideología, no es lo mismo distribuir los presupuestos generales del Estado con un presidente o con un gobierno de derechas que con un gobierno progresista, no se reparte igual, ¿eh? Sí, pero yo no hablo de tecnócratas, como de Guindos y compañía. De Guindos era del PP, pero un tecnócrata. Sí. Venía de Lehman Brothers, ¿no? Sí, y de Goldman Sachs y demás. Vamos a ver, cuando digo un político, un profesional político debe tener una ideología, ¿vale? Yo no quiero tecnócratas. Tecnócratas puros y duros no los quiero. Y yo creo que pueden convivir perfectamente el político que al cabo del tiempo será un político profesional, es decir, el de la base, que empieza por, en este caso, Puerto Llano, Ciudad Real, la comunidad, llega a Madrid, llega a lo nacional, tiene que convivir a la fuerza con el profesional político, pero afín a la ideología del partido, que está claro, yo no puedo fichar a un tecnócrata en economía que está totalmente en contra de la ideología económica que yo pueda tener. Eso es absurdo, ¿no? Yo que hablo de un profesional, pero que sea afín, lógicamente, ¿no? Y claro, se tiene que rodear de gente, como es natural, porque las opiniones de cada uno, un ministro de Economía, lo que dice no toma de fe. O sea, tiene que estar rodeado de gente, lógicamente, que le abra los ojos y que le entre, ¿no? Pero que sí que debe, en este caso sí que debe entender de su parcela. Bueno, yo creo que estamos más o menos de acuerdo todos, ¿no? En lo que estamos, es decir, estamos hablando de que creemos que tiene que haber limitación de mandatos y que los políticos tienen que ser profesionales que en circunstancias especiales pueden dedicarse a la política. Jovita. Quería decir que denostar la política perjudica a toda la sociedad. Evidentemente. Porque toda la sociedad necesitamos, los poderosos no. Pues déjeme usted que le cuente una anécdota que yo he vivido esta mañana, pero que es frecuente en una emisora nacional. Yo por las mañanas, no sé si por defecto, oigo Onda Cero, oigo la SER y oigo la COPE, ¿no? Porque procuro sacar conclusiones de tres medios que son antagónicos, que realmente una misma noticia la tratan de forma distinta, ¿no?
Hay una emisora, ya no voy a decir cuál de ellas, no es Onda Cero, obviamente, en la cual todos los días hablan del doctor Calamidad y el doctor Fraude. Y se le llama así, doctor Calamidad y doctor Fraude. Yo creo que eso es una falta de consideración y respeto inadmisible. Porque yo entiendo que cuando uno es presidente de gobierno de todos, por las circunstancias que hayan sido, de la forma que hayan llegado, pero es el presidente del gobierno y eso no se tiene que permitir, sea socialista o sea del PP o sea de Izquierda Unida o sea de Podemos. El respeto es básico. Entonces, un gran comunicador de esa cadena, un señor que se lleva millones y millones y millones de euros anualmente, no puede empezar cada mañana diciendo el doctor Fraude o el doctor Calamidad. Yo abogo porque se pueda decir todo, pero con respeto. Con respeto. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Totalmente de acuerdo. Eso los norteamericanos lo tienen muy claro. Claro. Los norteamericanos, uno dice mi presidente Trump, y fíjate si están opuestos totalmente. Hartos, ¿no?, de Trump, claro, y dicen mi presidente. Te guste o no, es el presidente, ¿no? Y lo que no se puede es insultar y faltar el respeto cada día. Y ahí esa emisora en concreto, ni mentir ni difamar. Claro, y esa emisora en concreto diariamente falta el respeto. Mira, yo entiendo de verdad en este mismo tema que estamos tratando que los que más daño hacen a la política, y añado a la democracia, son los políticos que hacen de la política la profesión, que se agarran al sillón y no hay quien los mueva, que son incapaces de pensar que esto necesita un cambio. Esos son los que hacen daño a la política con mayúsculas, que es el bien de los ciudadanos, y a la política o a la democracia en general. De verdad que no puede haber en España ni en el mundo un político profesional de la política, porque mal los va. Yo creo que eso ha quedado bastante claro, ¿no? Y lo tenemos todos muy claro, ¿no? Y además, cuando hablamos de limitación de mandatos, en cierta forma también estamos diciendo eso, claro. Porque aunque uno sea un profesional de la política, lo va a ser durante 8 años, no más, ¿no? Yo creo que en definitiva debe haber una gestión eficaz. Y cabe el político profesional y tal. Y entonces, porque para llevar a buen fin la gestión ese que llamamos de la cosa pública, que decía Cicerón, ¿no? Y vuelvo a insistir que yo creo que un compendio de los dos es imprescindible. De todas maneras, denostando la política, criticando, mintiendo, lo que estamos haciendo es evitar de alguna manera que profesionales de prestigio que tienen una ideología se incorporen a la política por el bien común, porque en cuanto que se incorporen vamos a ir al degüello. No, y te van a investigar desde que hiciste la primera comunión. Y eso es muy triste. Cuidadito con que tuvieras una falta o una de tráfico, una multa de tráfico, por ejemplo, triste, ¿no? Te hunden ya en la miseria, ¿no? Sí. Por eso, evidentemente, por eso digo que la política está degradándose, porque personas válidas y cualificadas no se van a dedicar. Bueno, la degradan esas personas que vienen ya con la degradación puesta. Eso, precisamente, yo creo que por ahí va el tema, ¿no? Yo creo que la política es algo que no se debería ver en este país como se ve, pero desgraciadamente hay que dar la razón de por qué la ciudadanía lo ve así, ¿no? Yo creo que el problema de que los políticos estén tan desnostados es precisamente que ha habido quien ha aprovechado ese cargo público, ¿no? Para al final, lo que decía antes, no meter la mano en la caja, y creo que eso desgraciadamente, y es normal, cabrea a la sociedad y al final termina metiendo al fin último de la política, que es ayudar a la gente, en el mismo saco, porque desgraciadamente en este país hemos tenido una banda de vividores que se dedicaban precisamente a utilizar únicamente el cargo de política para sus negocietes privados o para al final hacer lo que un poco les traía en gana. Yo creo que hay que rejuvenecer, hay que regenerar la política en este país. Creo que hay que dar, precisamente con el tema del respeto, creo que hay que dar un respeto, ya no hablo solo de las personas, sino a las instituciones democráticas de las que nos hemos dotado, y creo que eso solamente se hace con gente decente haciendo política. El caso que ha sido muy sonado en el día de ayer con Rufián y la diputada del Partido Popular. Es decir, yo creo que este señor Rufián, que además que es muy respetable que tenga ideas independentistas, pero ¿por qué viene al Congreso de los Diputados a llevarse 6.000 euros todos los meses? Que se quede en Cataluña, ¿no? que no venga más, ¿no? Bueno, aquello más que una comisión de investigación parecía un circo. Claro, evidentemente. Yo creo en un político Tenemos un minuto cada uno. Cercano al pueblo, que resuelva los problemas del pueblo, que para eso lo han votado. Pero tenemos políticos que vienen a pedir el voto, se van y no vuelven más. Si analizáramos o hiciéramos una encuesta en Ciudad Real, el nombre de los diputados que tenemos, estoy seguro que un 80% no saben ni el nombre. Yo digo más, un 90%. Vale. Entonces, claro, esa política
¿qué política hacen? Si no están cerca del ciudadano, si no están para resolver los problemas del ciudadano, que para eso es la política con mayúscula, pues claro, como el ciudadano rápidamente se vuelve contra la política. Más bien se vuelve contra estos políticos que hacen una política que no es política. Mario. Bueno, pues el otro día me pasó una cosa muy curiosa y la cuento en el minuto que me queda. El otro día una chica joven, tendría más o menos mi edad, en Ciudad Real, salió de una conversación fortuita y le pregunté que si sabía quién gobernaba Ciudad Real. Ni siquiera, a día de hoy el problema de los jóvenes es que ni siquiera saben quién gobierna, porque la política no les interesa, porque están asqueados de la política que han visto, con lo cual creo que hay que darle una vuelta a esto, hay que regenerar esto y hay que volver a conseguir que de verdad la gente sienta las instituciones como propias, porque de verdad sean democráticas y vean que la gente va ahí a lo que de verdad se debería de ir en la política, que es ayudar a la gente, al bien del ciudadano, ponerse al servicio de la sociedad y del ciudadano, y no a llevárselo en crudo, como desgraciadamente hemos visto tantas veces en este país. Jovita. Bueno, la política o el político no deben perpetuarse en el cargo. Políticos y políticas honrados, eficaces, con sentido de la ética y con un gran afán, con abnegación y con un gran afán de servicio público, porque el servicio público es una de las más nobles tareas que puede ejercer un ser humano. Don Félix. Yo creo que el ciudadano lo que quiere es que haya un compromiso estrictamente vocacional, sea políticos, lo que llaman políticos profesionales que profesionales políticos, lo que quiere es eso, y que haya una buena gestión. Y yo creo que ese binomio entre los dos políticos, yo creo que lo aceptable y lo es donde se va a gestionar bien las necesidades del ciudadano. Pues ya ven ustedes, hasta el día de hoy hemos llegado ya casi al final, porque en Onda Cero nos vamos a las noticias nacionales e internacionales y en IMAX Televisión hacemos la desconexión. Como siempre, don Emilio Nieto, muchísimas gracias. Es buena la pasión y el respeto, y usted lo practica. Así yo creo que sí. Enhorabuena. O lo intento, por lo menos. Don Mario Herrera, también muchas gracias. Un placer, como siempre, estar en esta casa que ya casi es también nuestra. Don Jovita Basmediano, ayúdame a pagarla. Don Jovita Basmediano. Bueno, mi nombre viene de varón, o sea que... Sí, es cierto, es cierto. Muchas gracias por invitarme y ha sido un placer. Don Félix Calle. Pues muchas gracias, Julián. Pues nada. Bueno, que no me importa discutir con Emilio. No, pero si es un placer, se altera mucho. Si además luego no es nadie, ya ves que luego no es nadie. Yo me preocupo cuando él lo escribe y no sé lo que le pasa y me preocupa porque no contesta. Pues señoras y señores, muchísimas gracias. Gracias Maribel Martín, que estuvo en el control de sonido, en la realización don Fernando Giambruni, en las cámaras don Carlos Martín y don Pepe González. Y ya saben ustedes que Onda Cero y IMAX Televisión, sin duda alguna, son su casa. Muchas gracias.